Muy buenas tardes, equipo. Muy buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. Qué maravilla esperar los jueves. Sabemos que hoy vamos a tener una excelente tarde de motivación, de mejoramiento personal. Hace cerca de un mes, un poquito más, que estoy siguiendo a este gran hombre, a Pedro Agurto, y me maravilló escucharlo desde el primer día y a todos mis líderes, a los socios del equipo, se los recomiendo y los invito a que vengan a escucharlo como todas las tardes de jueves. Hay que salir aprendiendo y esta conexión que existe. Así que yo los invito, presten atención y más que nada, tomen nota. Tomen nota porque le va a servir de mucho. Así que, mi querido Pedro, estamos ansiosos por escucharte una vez más y la sala es toda tuya, mi hermano. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por esa bonita presentación. Gracias, Marcela, también por estar siempre ocupándote de nosotros. Y bueno, vamos al tema. Hoy día vamos a hablar un tema, como decía Marcela, que es muy importante, que es el tema de la escucha activa, que fue una de las sugerencias. Bueno, el jueves pasado yo pedí que me dieran sugerencias sobre el tema. El primer tema que sugirieron fue ese, así que ese vamos a tratar y les anticipo que el próximo de empoderamiento. ¿Ok? El próximo va a ser sobre el empoderamiento, que también fue sugerido por ustedes. Bueno, desarrollamos este tema entonces de poder de la escucha activa. Bien, a ver, hay personas que tienen la capacidad de tener eh, muy buena dialéctica, hablan bastante bien, tienen buenos temas, son personas muy entretenidas, eh, que les juega en contra cuando uno va a tener que hacer alguna entrevista o cuando se está interactuando con otra persona. Porque en forma natural, inconsciente, no, no nos dejamos el tiempo para escuchar al interlocutor. Como también hay otras personas que no hablan mucho, que no se atreven a expresarse y escuchan todo, pero no se genera una interacción. Siempre los extremos no son muy recomendables. Tal como decía Marcelita, tenemos dos orejas y una sola lengua, lo que significa que tenemos que aprender a escuchar más de lo que hablamos. ¿Qué es lo que es la escucha activa? ¿Qué significa? Significa escuchar activamente. Activamente significa estar presente, estar atento. No simplemente estar mirando a la otra persona que está hablando mientras mi mente y mi cabeza están en otro lado. Poner atención, a eso se refiere en forma activa. Estar presente en ese momento. La escucha activa significa escuchar activamente y con plena conciencia e interés en lo que la persona o las personas que tenemos delante de nosotros van a estar transmitiendo. Por lo tanto, la escucha activa implica nuestro interés por la conversación y por el mensaje que nos están tratando de entregar. ¿Cuál es la primera escucha activa más importante? La más importante. Escucharnos a nosotros mismos. Aprender a escuchar nuestra voz interior. Este tema es bastante interesante porque para poder escuchar nuestra voz interior, tenemos que aprender a aquietarnos. Como generalmente nosotros funcionamos muy desde lo automático, nos levantamos en la mañana y entramos inmediatamente en una rutina y vamos siguiendo esa rutina, nuestros pensamientos están a full, no siempre tenemos un tiempo para escucharnos. Y para eso, mi invitación es que cada cierto tiempo en la semana, si pueden todos los días un instante, aunque sea, lo puedan practicar, pero dejen un momento para silenciar su mente y simplemente poner atención en los mensajes que tu voz interior está entregando permanentemente.
Uno de los temas que tiene esa voz interior, que en el fondo es nuestra intuición, es que no va a gritarnos. Por eso hay que aquietarnos, porque en la quietud vamos a ser capaces de escuchar. Funcionamos desde el que dirán, lo que se espera de nosotros, por reconocimiento, por aprobación, etcétera. Pero no siempre hacemos lo que nosotros quisiéramos hacer, lo que nos gustaría hacer, y ahí nos silenciamos y no escuchamos esa voz interna que de pronto sí nos va a entregar información que para nosotros va a ser muy importante. A veces, como estamos tanto en esto siempre desde el deber ser, como estamos siempre enfocados en cómo tenemos que hacer las cosas como a los demás quieren que sea, no siempre nos escuchamos y exponemos nuestros puntos de vista, independientes si ese punto de vista es distinto a lo que la persona que tengo al frente está explicando o la mayoría de las personas están discutiendo. Hagan caso a esa voz interior. Ahora, ¿por qué es importante escuchar? Porque somos los únicos que realmente sabemos lo que queremos. Por eso necesitamos aprender a quietarnos, a silenciarnos para poder poner atención a esa voz interior que siempre nos va a decir lo que realmente nosotros necesitamos y queremos. Vuelvo a repetir, como siempre funcionamos como una máquina, siempre estamos empujando nuestro día a día desde cómo deberían ser las cosas. Cuando más importante de cómo las cosas deberían ser es cómo yo soy, no cómo deberían ser, sino que cómo yo quiero que sean. Y eso es un trabajo interno bien interesante. El escucharse y a la vez ser consecuente con las acciones. No, yo no saco nada con si de pronto me silencio y comienzo a sentir de que yo debería intentar hacer las cosas de una manera diferente o incorporar algo distinto y no hago caso a esa voz interior, yo dejo de ser coherente. Recuerden que yo lo he hablado en otros talleres que les he dictado, que la más importante en el ser humano es la consecuencia, es ser coherente. ¿Qué significa ser coherente? Que lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo siento y lo que hago sea lo mismo, sea lo mismo. Por lo tanto, si de pronto mi voz interior me está indicando que necesito probar algo de una manera diferente, estoy poniendo un ejemplo solamente, y no soy coherente a ello, mi cerebro va a leer desvalorización, por si acaso. Cada vez que nosotros no nos escuchamos y vamos en contra de esa intuición, vamos a vivir un proceso de desvalorización. Y obviamente después viene el arrepentimiento. Muchas veces tenemos una voz sutil que nos indica que por ahí no es y no le hacemos caso. Pero como actuamos más por presión externa, por evitar críticas, entonces accionamos diferente a lo que nosotros estamos percibiendo que debería ser. Y obviamente ahí después viene el arrepentimiento. Los mensajes de la escucha personal. Hablemos sobre los mensajes de la escucha personal. Es un diálogo interno, muy íntimo. Por eso es importante aquietarse. Hay mensajes también que vamos a recibir a través de las sensaciones, de las emociones. A veces uno dice, yo tenía la sensación de que no tenía que ir por ese lado. Yo tuve la sensación de que no tenía que hacer esto. Hay que escuchar esa parte también. Mensajes desde las antiguas vivencias. ¿Qué quiere decir esto? De pronto, por ejemplo, si en algún momento yo estoy viviendo una situación difícil que me está provocando algún tipo de angustia, de ansiedad, de desvalorización, yo siempre les he dicho que yo les invito que puedan preguntarse, ¿en qué otro momento de mi vida sentí lo mismo? Cuando yo hago esa pregunta, lo más probable es que mi subconsciente va a mandar un recuerdo o una imagen que está asociado en qué momento de mi infancia o adolescencia yo viví la misma experiencia que hoy día se está repitiendo como adulto.
¿Por qué es importante hacer este ejercicio? Porque toda adversidad que nosotros vivimos hoy en día es el fiel reflejo de alguna herida que hemos grabado en nuestra infancia o en la adolescencia. Por lo tanto, si de pronto yo tengo un mal rato con una persona y permanentemente tengo un mal rato con esa persona y no logro llevarme bien con esa persona, si yo me voy hacia adentro, me silencio un poco y hago un análisis de qué me hace sentir esta persona, su forma de accionar, su forma de hacer las cosas, qué me hace sentir, y comienzo a identificar cuáles son las emociones que están comprometidas ahí, la segunda pregunta es, ¿en qué otro momento de mi vida sentí y viví lo mismo? No en qué otro momento me pasó lo mismo, sino que en qué otro momento viví y sentí lo mismo. Y ahí va a aparecer una imagen que va a permitir que podamos desprogramar esa información que grabamos en la infancia o en la adolescencia. Saber escuchar y escucharse principalmente es un verdadero arte. Y es un arte que debemos cultivar, que debemos, ¿cómo se llama?, practicar. La escucha activa para desarrollar una comunicación activa. Veamos este otro tema. La escucha activa es una habilidad fundamental de la comunicación efectiva y tiene un gran poder en diversas áreas de la vida, como a nivel personal, profesional. Bueno, y aquí vamos a aplicar algunas claves de esta escucha activa, que como dice acá, es clave para tener una buena comunicación, una comunicación efectiva. La escucha activa fortalece las relaciones. Cuando escuchas activamente, recuerden que cuando yo hablo de escuchar activamente significa estar presente, estar atento y estar interesado con honestidad en lo que la otra persona me está expresando. Ahora, escucha activa, estar presente, estar interesado, también significa de que independiente de si yo estoy de acuerdo o no con lo que está comentando la otra persona, yo tengo que tener un grado de atención, respeto e interés por lo que dice la otra persona, independiente si yo estoy de acuerdo o no. Después, en algún momento de diálogo, después que pueda escuchar, interactuaremos en cuanto a si estoy o no de acuerdo, pero sumamente aprender a escuchar con respeto, de una manera respetuosa, atenta y con interés, con real interés en lo que dice la otra persona. Bueno, cuando hago esto, esto fortalece la confianza y la conexión emocional en las relaciones personales y profesionales. Sobre todo nosotros, mis queridos amigos y amigas, que trabajamos con un negocio que es un negocio de relaciones personales. El éxito de este negocio, más que en los productos que ya son extraordinarios, más que en el sistema que ya son extraordinarios, la manera en que nosotros vamos a poder formar un negocio fuerte va a ser en cómo va a ser la calidad de las relaciones personales que nosotros vamos a tener con nuestros asociados. Y parte de tener una buena calidad de relaciones personales tiene que ver con una escucha activa. Una escucha activa mejora la comprensión. Si yo estoy atento, respetando y con interés escuchando a la otra persona, voy a tener más capacidad de comprender lo que la otra persona me quiere decir. Porque recuerden que siempre partimos de la base en que cuando una persona me va a plantear su punto de vista, yo ya tengo el mío. Y si esos puntos de vista son distintos, yo voy a comenzar a pensar en cómo rebatirle para tratar de imponer mi punto de vista, en vez de primero escuchar todo su diálogo, todo su relato completo antes de yo poder emitir mi opinión o incluso emitir un juicio. Mejora la comprensión. Escuchar activamente implica prestar atención no solo a las palabras, sino que también al tono de voz, el lenguaje corporal y las emociones detrás del mensaje. Nosotros que trabajamos en un negocio de relaciones personales con seres humanos, con personas que tienen distintas vivencias, que tienen dolores, que a muchas personas en la vida no ha sido muy fácil, en esta escucha activa también tenemos que tratar de lograr una habilidad para a través del discurso de la persona que tengo al frente, tratar de identificar sus gestos, su tono de voz y las emociones que pueden ir detrás de ese mensaje. Ustedes, ustedes han visto
que muchas veces cuando yo trato un tema acá, hay una persona que me dice dos o tres cosas y yo inmediatamente le digo, tómate tu tiempo, eh, no te contengas, libera esa emoción, porque la persona está haciendo un relato e inmediatamente uno se puede dar cuenta que esa persona comenzó a emocionarse o se conectó con una información muy personal. Entonces, cuando uno está atento, con respeto y con real interés en el diálogo que está entregando la persona del frente, yo voy a ser capaz de identificar de manera muy sutil lo que está pasando en el interior de esa persona. Esto permite comprender mejor el punto de vista de las necesidades de la otra persona. Recuerden que nuestro negocio se basa en poder satisfacer necesidades de las personas que se van a asociar con nosotros. Necesidades de salud, necesidades económicas y necesidades de desarrollo personal. Que hoy día estas tres cosas son claves. Hoy día cada vez más las personas se están haciendo preguntas. ¿Cómo funcionamos? ¿Por qué funcionamos así? ¿Por qué nos pasan nuestras cosas? Entonces, hay necesidades que yo solo las voy a detectar si tengo una escucha activa. También fomenta la empatía. La escucha activa te ayuda a ponerte en el lugar del otro y a entender sus sentimientos y su perspectiva. Por lo tanto, cuando yo me pongo a disposición de escuchar al otro, yo tengo que abrir mi mente para tratar de entender cuál es la postura de esa persona. Un paréntesis. Los hombres somos diferentes a las mujeres. Los hombres somos más racionales, las mujeres son más emocionales. Por lo tanto, cuando nosotros nos vamos a relacionar con nuestros asociados, en mi caso, si yo voy a ver un tema con una de mis asociadas mujer, yo ya sé que el tema que voy a plantear, yo voy a tener una mirada racional de ese tema, pero mi contraparte, que es una mujer, va a tener una mirada más emocional de ese tema. Por lo tanto, ahí es muy importante tener la mente abierta y los oídos muy abiertos para tratar de ponerme en el lugar de la otra persona y tratar de entender su perspectiva. Esta empatía es crucial para resolver conflictos y apoyar a los demás de manera efectiva. También una comunicación activa facilita la resolución de problemas. Al comprender plenamente la situación y las preocupaciones de los demás, puedes colaborar de manera más efectiva para encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas. Si yo aprendo a escuchar de manera atenta, con respeto y con real interés, aprendo a ponerme en lugar de la otra persona, abro mi mente para las distintas opciones, no solamente para lo que yo estoy pensando, va a ser mucho más fácil que si yo tengo, por ejemplo, un liderazgo frente a mi organización, va a ser mucho más fácil que yo pueda unificar esa organización, resolver problemas en esa organización, resolver conflictos en esa organización, porque en toda organización donde hay seres humanos es inevitable que no existan conflictos. Siempre va a existir algún tipo de conflicto, de disgustos, de malos entendidos. Entonces, si yo tengo un liderazgo sobre este grupo, yo tengo que ser capaz de interpretar, escuchando todas las partes para poder llegar a un consenso, que eso signifique de que todas las partes involucradas van a salir beneficiadas. Una escucha activa aumenta la productividad. En un entorno laboral o empresarial como el nuestro, la escucha activa puede mejorar la comunicación entre los equipos, reducir los malos entendidos y aumentar la eficiencia y la toma de decisiones. Yo tengo que ser capaz de transmitir, si yo soy un líder, que tengo gente inscrita debajo de mi organización, recuerden que basta que ustedes tengan una persona inscrita debajo de su organización y ustedes ya tienen un liderazgo. Por lo tanto, yo tengo que aprender a transmitir esta visión de cómo quiero formar este equipo, y para ello yo necesito que después las personas me den una retroalimentación. Les pregunto, por ejemplo, ¿qué entendieron de la visión que yo quiero transmitir? Por supuesto, cuando las personas comiencen a explicarme qué entendieron, yo tengo que estar muy atento, con mucho respeto y con real interés para poder identificar de qué manera esa persona interpretó lo que yo estoy tratando de transmitir. Y
cómo va a poder eso llevarlo a la práctica. También una comunicación activa desarrolla habilidades de liderazgo. Los líderes efectivos son buenos oyentes. Lo que más hacemos los líderes es escuchar. Y lo que más hacemos los líderes es, en vez de nosotros hablar todo, lo que más hacemos es preguntar. Ejemplo, viene una persona y me plantea, uno de mis asociados, me plantea algo que no le está resultando. Normalmente la tendencia es a darle inmediatamente la solución. Lo que yo sugiero aplicando esta comunicación activa es que en vez de darle una solución, yo ayude a esta persona a encontrar ella misma o él mismo soluciones. ¿Y cómo lo hago? A través de preguntas. Si viene y me plantea un obstáculo, una dificultad que está teniendo, yo le puedo preguntar, por ejemplo, ¿me puedes dar tres posibles soluciones? Piensa en tres posibles soluciones. Obviamente voy a poner atención en sus respuestas. Si la persona no logra encontrar tres posibles soluciones, yo voy a aplicar una técnica que se llama juego de roles. ¿Y cuál es esa técnica de juego de roles? Le voy a pedir que por favor se imagine a un exitoso, pero un exitoso de mucha altura. Y yo le diría, entonces, ¿cuáles serían las tres posibles soluciones que ese exitoso crees tú que nos podría aconsejar? Y es increíble porque cuando, vamos a suponer que Mario es mi líder, yo le llevo un problema a Mario, una dificultad, y Mario me dice, Pedro, dame tres posibles soluciones, y yo no las logro encontrar. Y Mario usa esta técnica de juego de roles. Y me dice, Pedro, piensa en alguien sumamente exitoso. ¿Qué crees tú que esa persona nos podría dar tres consejos para solucionar esto? Cuando Mario hace eso conmigo, a mí me saca de mis memorias y de mis heridas, de mis frustraciones y me pone en un lugar de privilegio. Por lo tanto, mi cerebro va a comenzar a funcionar de ese lugar de privilegio, de ese exitoso. Porque mis respuestas siempre van a estar teñidas, van a estar nubladas por estas heridas que yo tengo. Ejemplo, si Mario me dice, dame tres soluciones, y resulta que yo crecí en una familia donde permanentemente me dijeron que yo era un inútil, por supuesto que va a ser difícil para mí encontrar tres posibles soluciones, porque yo ya sé que no tengo la capacidad de ser eficiente y tener resultados. Pero si Mario me saca de mi personalidad y me hace jugar un rol distinto, mi cerebro comienza a tener respuestas. Entonces los líderes efectivos son buenos oyentes. La capacidad de escuchar activamente permite a los líderes comprender mejor las necesidades y preocupaciones de sus equipos, lo que mejora la moral y la motivación, que es lo que más nosotros tenemos que estimular, la moral y la motivación del equipo. La escucha activa también promueve el aprendizaje continuo. Escuchar activamente te abre a nuevas ideas y perspectivas, lo que contribuye a un crecimiento personal y profesional. Dentro de la escucha activa, hay que aplicar mucho esto que yo les mencionaba en alguna oportunidad de la correcta forma de ser humilde. Recuerden que muchas veces yo se lo he mencionado, que si yo le pregunto a alguien qué es ser humilde, la persona en general, en una gran mayoría me va a decir que es una persona que viste modestamente, que es una persona de bajo perfil, que es una persona que nunca hace problemas y comienza a darme características de personas humilladas. Ser humilde tiene una sola explicación o expresión. La humildad es la capacidad de ser enseñable siempre. La humildad es la capacidad de ser enseñable siempre. Y cuando digo siempre, es ser enseñable por cualquier persona. No tiene que ver que yo ande de bajo perfil, vista modestamente, llega a una reunión, a un salón y vaya caminando bordeando el muro, salude sin personalidad. No, eso es una persona humillada. Humildad es tener la capacidad de ser enseñable siempre.
Hace algún tiempo atrás, hace unos años atrás, yo le pedí a Dave si podía darnos una charla para mi gente de Chile. Y en esa conexión donde estaban mis asociados, había una socia que ella trabaja en minería, es un obrero, ¿ya? No tiene títulos universitarios, y en algún momento pidió la palabra y hizo un comentario, dio su opinión. Y Dave, como tiene esta calidad de ser una persona humilde, desde el concepto que ya les dije que es humildad, le agradeció muchísimo su comentario y es más, le pidió permiso para usar parte de lo que había dicho en sus exposiciones. Estamos hablando de un hombre tremendamente exitoso, que tiene miles y miles de personas debajo de su organización, que ha recorrido no sé cuánta cantidad de países, que ha dado una cantidad enorme de charlas, que es un ejemplo de conocimiento, de experiencia, de vivencia, que toma el aporte de un obrero que a él le hizo mucho sentido, le agradece y tiene ese rasgo de humildad de ser enseñable. Él estaba escuchando perfectamente, con respeto y con atención, lo que un obrero estaba explicando, comentando o exponiendo. Escucha activa te abre a nuevas ideas y perspectivas, lo que contribuye a tu crecimiento personal y profesional. Algunos vacíos de la escucha activa. Interrumpir cuando la persona se está expresando. Muchas veces tenemos esto de la persona que está comenzando a expresar y nosotros, no, pero es que, no, es que mira, es que, y vamos interrumpiendo. Hablar mientras la persona no ha terminado la idea. A veces se da mucho esto que la persona está hablando y nosotros también comenzamos a hablar. ¿Mm? La persona está tratando de terminar y nosotros seguimos hablando encima de lo que la persona está hablando. Estos son algunos vicios de la escucha activa. Cambiar de tema sin haber esperado que la persona haya terminado lo que quería expresar. ¿Mm? La persona está expresando algo y dice, oye, fíjate que mira, me acabo de acordar de algo y le cambio la conversación. Otro vicio de la escucha activa. No prestar atención. O sea, yo estoy con la persona, hago como que le presto atención, pero mi mirada está en otro lado, mi cabeza está en otro lado. No mostrar interés. Y también no mirar a los ojos. Es muy importante cuando uno se está comunicando con otra persona, aprender a mirar directamente a los ojos, etcétera. Hay varias otras más. Esto es lo más frecuente. Algunos tips para la escucha activa. Algo que se llama rapport en programación neurolingüística. Significa repetir lo último que dijo la persona como una forma de confirmar que entendimos bien, manifestar también interés genuino y poder responder usando las últimas frases de la persona. Ejemplo, viene Marcela Borarín y me habla acerca de lo que ella quiere lograr en For Life. Entonces me dice, mira, en el último tiempo, entonces yo quiero que durante este mes poder lograr una calificación y ganar los dos últimos bonos de, del bono constructor. Entonces yo le repito, lo que tú quieres entonces este mes es ganar en los dos últimos bonos constructor y quieres avanzar en tu proceso de seguir hacia diamante. ¿Eso es lo que quieres? Sí, eso es lo que quiero. Cuando yo hago eso, yo estoy ratificando de que, o sea, estoy confirmando que si entendí bien lo que me quiso decir, pero a la vez al hacerlo, estoy mostrando a la otra persona que he escuchado todo lo que me ha dicho. Al repetir lo último que ha dicho, también estoy mostrando que tengo interés en lo que la persona me dijo. Y ahí yo puedo tomar las últimas frases y decirle, ok, entonces, en base a tu bono constructor que quieres lograr, ¿te parece si realizamos un plan de acción? Después también hay que escuchar sin emitir juicio. En vez de decir que la persona está equivocada, dependiendo del contexto, es mejor decirle que tú tienes otra mirada. No, que las cosas no son como tú lo dices, esas no son así. ¿Okay? Sobre todo nosotros que tenemos cierto liderazgo, no siempre suena muy bien que yo trate de corregir a uno de mis asociados.
¿eh? Suena mucho más amable que yo le diga, mira, yo tengo otra mirada, yo tengo otra perspectiva, a ver qué te parece a ti. Y haz preguntas específicas y abiertas. ¿Qué piensas con respecto a esto? Y la persona va a empezar a relatar, a relatar. ¿Sí? Ya, ¿y cómo lo harías tú? Y la persona comienza a relatar, a relatar. Yo puedo ir tomando nota, incluso si estoy hablando de una reunión de trabajo. Escuchar no es solo palabras, oír palabras de la contraparte. Escuchar también es leer sus gestos, sus expresiones y tono de voz, recuérdenlo. Escuchar también es aprender a leer entre líneas. Entre líneas significa que la persona está tratando de explicar algo, pero en realidad, si ustedes leen los gestos, el tono de voz de la persona, van a poder identificar que la persona está tratando inconscientemente de entregar una información que, eh, que verbalmente no la puede expresar. Ejemplo, ¿cuándo pasa esto? Cuando la persona me quiere presentar un problema y me relata el problema. Y si yo pongo atención, escucho con respeto y con interés, escucho su tono de voz, escucho las palabras que utiliza. Yo me puedo percatar que más que el problema que me está presentando, lo que realmente me está tratando de expresar es que la actitud de la persona con quien tuvo un problema le generó una tristeza importante. Entonces, a veces yo puedo recibir una queja, pero en el relato de la persona que se está quejando conmigo, en realidad lo que está queriendo expresar es que vivió un momento de mucha tristeza, de desvalorización. Y eso solo yo lo puedo identificar cuando pongo atención en el uso de las palabras, en los gestos y en tono de voz. A veces las personas no van a decir que qué dolor le causó un conflicto con un asociado, por ejemplo. Va a reclamar con respecto a un hecho puntual. Pero si yo tengo si yo he practicado la escucha activa, yo voy a ser capaz de identificar algo más allá. Es lo que se llama la metacomunicación. Esa comunicación que no se ve de inmediato ni se escucha, pero sí se percibe a través de señales. Escuchar es aprender a detectar las coherencias entre el discurso de las personas, las acciones y sus resultados. ¿No? Bien, la persona me puede dar un discurso perfecto de cómo está haciendo las cosas, pero yo tengo que poner atención si ese discurso está relacionado o es coherente con los resultados que tiene esa persona. Porque yo puedo hablar muy bien, pero al final lo que siempre habla de nosotros no es lo que yo digo. Al final lo que habla de nosotros son nuestros resultados. ¿Okay? Bien, un tiempo para preguntas. Como siempre les digo, no quiero llenarlos de mucha información, porque la idea es que sea información focalizada para que después ustedes puedan realizar preguntas o sugerencias, comentarios. Talía, ahí levantó la mano. Ahí. Alba levantó su mano primero. Sí, muchas buenas tardes en América, en Europa, buenas noches. Pedro, el tema que nos ha relatado, se me está olvidando el español, ha estado muy importante porque yo, aparte de negocio de Forlai, yo tengo esa costumbre de escuchar a la persona y mucho más cuando me pide a mí algo, un consejo o algo, de escucharla primero bien para poder opinar. Siempre he tenido esa costumbre. Como te dije una vez, hago como hacía la presidenta de Alemania, la Merkel, escuchar para poder opinar. Eso es muy importante. Y ahora que hago Forlai, hago la misma cosa. Después vienen las preguntas. Dejo que la persona se desahogue. Eso es muy importante en la vida cotidiana. Y muchísimo. Quería hacer ese comentario y felicitarte de verdad. Has tocado un tema que a mí me tocó
me ha tocado porque yo lo practico, esto yo lo hago con las demás personas, de escuchar. Muchísimas gracias, Ok, Pedro. encantado, muchas gracias. Hoy día lo que más nos falta, lo que más necesita la gente es ser escuchada. Hoy día vivimos una vida tan acelerada que nos hemos desconectado de todo. Estamos desconectados de nosotros, estamos desconectados de la familia, estamos desconectados del entorno, estamos desconectados de la naturaleza. Y ustedes ni se imaginan la necesidad que tienen las personas de hablar, de expresar, pero principalmente la necesidad de ser escuchados. Estamos a Sí. aprender a escucharnos, a respetarnos. Es un valor agregado que tiene este negocio, porque como trabajamos con personas, es muy importante aprender a escuchar a nuestra gente, a escuchar sus relatos, sus obstáculos, sus sufrimientos. Si bien es cierto, no nos vamos a transformar en una consulta, pero sí, es que la persona se sienta acompañada, se sienta atendida y entendida. Gracias, Alba. ¿Alguien más? Delia Pedro, Martínez, de España. Estaba escondida. Delia. Mario, disculpa. quería decirte, bueno, fui trabajador de la metalurgia por 32 años. Imagínate, entre el ruido de los metales y las personas que querían imponer lo que llamaban su conocimiento, ¿verdad? Se hacía un poco difícil. Entonces, siempre he tenido la costumbre de leer y aquello me chocaba. Luego, pues pertenecí a la logia masónica, soy masón, y dentro de una logia, cuando una persona toma la palabra, pues tenga valor o no lo que está diciendo, todo el mundo debe prestarle atención. Y entonces todo eso chocaba en mi trabajo, tú sabes, yo quería a veces, quería decir algo que yo lo sentía importante y entre el ruido de los metales y el ruido que hacían los demás, bueno, pues aquello, por suerte, uno de mis hijos escuchaba a Mario Alonso Puy y me mandó un audio hablando específicamente de la escucha activa. Y mira, eso fue una bendición. Muchos de mis compañeros de trabajo en aquellos tiempos cambiaron su forma de ver. Le daba trabajo, porque imagínate, una persona que de por sí imponen lo que ellos le llaman su conocimiento y venir un hombre tan parecido a ti, hablando pausado y dándole tanta importancia a escuchar y prestar la atención al que habla, pues aquello fue y cada rato me decían, compárteme de ese hombre. Y bueno, cuando conocí For Life, yo tengo miembros de mi equipo aquí y saben que cada rato le comparto un videito de Mario Alonso Puy y estoy seguro que si esto queda grabado, compartiré también esta presentación tuya porque esto ha estado maravilloso, Pedro. Gracias, mi hermano. Gracias, Mario. Muchas gracias. Me encanta eso. Qué bueno. Me alegro mucho. Delia. Vale, pues buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Yo todo lo contrario que esta otra compañera, como soy hiperactiva, no me callo y me doy cuenta y me pongo más nerviosa y más interrumpo. Y les he dicho a todas mis amistades, por favor, no me dejéis interrumpir, decírmelo para que yo me dé cuenta. Así que la presentación tuya de hoy me va a ayudar muchísimo. Me lo voy a aprender de memoria porque es que lo necesito mucho y desde siempre he querido hacerlo, pero hasta aquí no lo he conseguido. Te doy un tips que te podría ayudar. Tú eres una persona que le gusta mucho ayudar a los demás y siempre estás preocupada por los demás. Sí, me encanta. Ayudar a los demás me encanta desde pequeñita, toda la vida. Perfecto. Entonces, cuando vayas a interactuar con alguien, yo te sugiero que te digas, esta persona necesita de mi ayuda, que yo la escuche y la entienda. Ajá. ¿Mm? Pero Que ¿sabes qué esta me pasa persona algo muy necesita una curioso? ayuda, que esta persona necesita una ayuda, que yo la escuche y la entienda. Te lo tienes que repetir. Sí, me lo voy a repetir hasta la saciedad porque es verdad que a veces cuando me doy cuenta quiero refrenarme y callarme y todavía lo hago peor. Me pongo nerviosa y lo hago peor. A los que sí he escuchado siempre mucho ha sido los ancianitos que he cuidado, porque me han dado siempre mucha pena porque los veía muy malitos y los veía que ya iban mayores. Y entonces a ellos siempre los he escuchado mucho y como te cuentan todas las historias desde el día que nacieron,
Pues sí, a ellos siempre los he escuchado mucho, pero siempre desde pequeña, con mis primas y con mis hijos y con todo el mundo, cuando tenemos una conversación, como soy hiperactiva, enseguida me canso de esa conversación y cambio de tema. Y cuando tú dijiste que igual cambiamos de tema, digo, tienes toda la razón. Muchas gracias. Encantado, Voy a Delia. hacer lo que me dices. Con la Vale. vecina ya me llevo bien, Pedro. Ya me llevo bien con la vecina. Pero mira, los vecinos de al lado tenían un ocupa en su casa y entonces vinieron, estaban en un asilo y el hijo los trajo y entonces nos pidieron ayuda y llamaron a la policía y la hija nos dijo, por favor, mientras voy a por mi madre al asilo, que se quedaba el padre aquí, dice, mientras tanto, cuidarme de mi padre, porque va a venir la policía, estáis atentas las dos, mi vecina y yo, las dos que estábamos. Pasamos a su casa, estuvimos todo el día allí porque iba a venir el ocupa, porque vivían allí en su casa y no queríamos dejar al abuelito solo. Y bueno, claro, como estuvimos todo el día juntas y al día siguiente también, pues hasta que vino la policía y arreglamos todo, al final nos hicimos amigas. Muy Tan interesante. bien. Te felicito. Te felicito. Así que un problema ¿Sirvieron menos. sirvieron los golpes al muñeco? A No, la yo muñeca. creo que no. Yo es que la vi guapísima, ese día estaba guapísima. Y además, ¿sabes qué pasó? Me impresionó, porque cuando vino el Ocupa, quería engañarnos y a mí me engañó y al dueño de la casa también. El Ocupa dijo, la alarma no paraba de sonar porque el dueño de la casa llamó a que le quitaran la cerradura y pusieran una cerradura para poder entrar. Entonces la alarma empezó a pitar, claro, nosotros nadie sabía quitarla y no, cada pocos ratos pitaba. Entonces el muchacho cuando vino lo ocupa dijo, vámonos todos para afuera porque cuando salíamos la alarma no tocaba. Y salimos todos para afuera, viene la vecina y dice, no, todo el mundo para adentro, todo el mundo para adentro, él ocupa afuera y nosotros todos dentro a cuidar de Elia. Tú y yo tenemos que cuidar del vecino. Al ocupa le dijo, fuera. Se plantó, esto me gustó mucho de ella y me hizo quererla. Mira, tiene 70 años y una operación de corazón, pero se plantó de tal manera que no dejó. Y después cuando ya se pasó todo me dijo, pero tú, ¿cómo eres tan tonta? No veías que él, y es verdad, el muchacho estaba dando media vuelta a él para entrar para adentro él. Dice, tú no veías que si él se nos mete dentro de la casa, no nos ha servido para nada que el hombre haya cambiado la cerradura ni nada, no es que luego no hay quien lo saque. Y ahí estuvimos, le dimos el testimonio a la policía, las dos, pero tiene tanto salero, es lista. Así que la quiero porque defendió a esos abuelitos como Dios manda, fíjate. Qué bueno, Delia. Me alegro mucho. Te felicito. Muchas gracias, guapo. Muchas gracias. Ah, Qué bella, de Mejor que verdad. pegarle al muñeco, Pedro. Para mí pegarle al muñeco me sentó mal porque yo no estoy en esas. A mí no me han enseñado eso porque siempre me han enseñado a querer mucho a todo el mundo. Y Jesucristo dijo que nos amemos como Él nos amó y Él dio su vida por nosotros. Y mientras yo después de pegarle al muñeco me siento mal. El pobre muñeco le destrocé el culo. pero te aseguro que eso te ayudó a reconciliarte con ella, te aseguro. Después Es posible, otro día vamos a hablar de es las posible. creencias. Otro día vamos a hablar de las creencias Es posible, religiosas. sí. Muchas gracias. El caso es que se arregló después que me ayudaste tú. Eso Gracias. es fantástico, gracias. Fíjate qué linda el compartimiento de Delia. Eres hermosa, Delia. Pedro, solamente un comentario y ahora sí que es para toda la sala. Realmente es una bendición en lugar de tener a Pedro Argurto en una, what do you call it? En un stage. Ayúdame, Marce. En un stage. En lugar de tener a Pedro Argurto en un stage, está aquí sentado en la mesa donde podemos compartir nuestra opinión, nuestro corazón. Esa es se me vino cuando compartió Mario acerca de Mario Alonso Push. Entonces, ¿cómo te tenemos tan cerca, no? O sea, te tenemos aquí al lado de la mesa y para mí es una gran bendición. Muchas gracias, Pedro. Encantado, encantado, con mucho gusto. En vez de estar en un estrado ahí a distancia, estoy aquí entre medio, sentado en esta mesa. Perfecto. Me encanta eso. Gracias, Rocío. ¿Alguien más?
Ingrid Quiroz, yo siempre pienso que está levantando la mano y no, es una foto que tiene con la mano levantada. ¿Algún aporte, algún comentario? ¿Todo bien? Ok, para ir cerrando entonces. En todo orden de cosas, siempre hay un elemento que se nos ha olvidado y que muchas veces nosotros no ponemos este ingrediente en nuestro día a día. Hay una palabra que es una palabra muy sanadora y es una palabra muy conectora y es una palabra que nos eleva en lo virtuoso. Sobre todo en la escucha activa, así como yo les daba mi sugerencia de poner atención a los gestos, a las palabras, al tono de voz, escuchar con respeto, con real interés. Hay una palabra para cerrar esto que va a ayudar mucho. Pónganle mucho amor a esa escucha. Pónganle mucho amor. Aprendan a través de las cosas que hacen, hacerlas con amor, que es lo que nos falta mucho hoy día. Cuando uno ejecuta las cosas y comienza a practicar el poner amor en las cosas, el amor es la frecuencia más alta, la más poderosa que existe en el universo. El universo se creó a través del amor. Es la fuerza vital. Entonces, cuando ustedes tienen esa posibilidad de realizar una actividad, como por ejemplo escuchar a alguien que está hablando, por ejemplo, cuando yo escucho a Delia, a mí me enternece mucho ella, ¿ya? Por su pasión, por sus historias, siempre con una cuota interesante. Escucharla con amor, de verdad, hace que uno eleve las frecuencias y uno transite más hacia lo más virtuoso. Yo puedo escuchar a alguien por escucharle, por cumplir. Eso no tiene mucha virtud que digamos. Si yo lo escucho con interés, ya tiene más virtud. Pero si yo lo escucho con amor, eso de verdad tiene otro nivel. Y si, como en una oportunidad, un monje decía, a nosotros en todas las religiones nos enseñan a amar al prójimo. Pero sabemos que no se puede amar siempre todo al prójimo. Hay prójimos que no cooperan mucho como para que uno los ame. Entonces, él decía, si no sientes amor por alguien, al menos aprende a sentir compasión por esa persona, que es el primer paso para transitar hacia el amor. Entonces, si a veces tenemos a alguien al frente por quien yo no puedo tener los mejores sentimientos, por lo menos pongan esa cuota de compasión. Eso va a ser una cuota de virtud. Y siempre tenemos que aspirar a lo virtuoso, porque lo virtuoso siempre va a ser el camino hacia la felicidad. Todo lo virtuoso siempre va a ser felicidad. Entonces, les dejo esta charla diciéndole eso, que ojalá hoy día que falta tanto, en todo lo que hagan, vayan poniendo esa cuota de amor. No lo hagan por hacerlo solamente, háganlo de manera consciente. Y como muchas veces he dicho, disfruten los procesos, disfruten los momentos, disfruten cada día. Bien, muchas gracias por escucharme. Gracias, Marcelita. Muchas gracias a ti, querido Pedro. Espectacular como siempre. Qué gran tema el de hoy, porque qué importante es aprender a escuchar. Y tal como Pedro dice, escuchar con el corazón, escuchar con amor, porque de esa forma vamos a poder prestar atención, mostrar respeto y realmente escuchar de verdad lo que nuestro interlocutor nos quiere decir. Muchas gracias. Y no se olviden, algo importante también que Pedro nos ha enseñado hoy es escucharnos a nosotros mismos. Escuchémonos porque nosotros somos los únicos que sabemos lo que queremos, lo que necesitamos, lo que queremos hacer.
Wow, hoy día realmente, Pedro, como siempre, en realidad has estado magistral. Chicos, llenen la sala de corazones, de aplausos, porque hoy día nuestro gran mentor realmente, como de costumbre, nos ha entregado toda su enseñanza con amor. Muchas gracias, Pedro. Te cuento, Pedro, que hoy nos reunimos líderes de 14 países.